esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos cuando me amenazaron con el divorcio, pero ahora pueden mudarse juntos para perseguir su relación enfermiza, porque ha sido mi herencia. Soy Katie, una oficinista de 30 años que de alguna manera se encuentra en una situación digna de una serie de comedia. Soy una mujer trabajadora. Así es como me describo, casada con un hombre que todavía depende demasiado de su madre. Ese es mi esposo Gary y tengo una suegra que parece creer que es la reina de Inglaterra. Sé lo que están pensando, Katy. ¿Por qué te uniste en matrimonio con un niño de mamá? Bueno, permítanme aclararles que el amor puede dejarnos ciegos y sordos, y aparentemente un poco tontos. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía un sueño alto, guapo y capaz de formar oraciones completas, lo cual es poco común en el salvaje mundo académico. Unos años después, aquí estoy, viviendo en una casa maravillosa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija, una casa que heredé de mi padre. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, prepárense porque aquí es donde la historia se pone interesante. Mi adorado esposo y su cariñosa madre creían que esta casa, espaciosa y que vale cada centavo de esos 2 millones, era el resultado del arduo trabajo de Gary y del excelente gusto de su madre. Pero antes de revelarles los emocionantes detalles sobre cómo logré salir victoriosa en esta estafa del siglo, permítanme llevarlos a través de los eventos hilarantes, frustrantes y, francamente, absurdos que me llevaron al momento en que finalmente decidí lanzar la bomba. Era una estudiante universitaria llena de sueños y altas expectativas cuando conocí a Gary. Con nada más que un sueño, una montaña de libros de texto y una adicción poco saludable al café de la cafetería, Gary entró en mi vida como un caballero, aunque su armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nuestros ojos se cruzaron en un abarrotado salón de clases, y fue amor a primera vista. Bueno, en realidad, no fue tan romántico. Fue más bien que derramó su bebida energética sobre mis apuntes, y puede que le dije un par de cosas que harían sonrojar a un marinero. Pero, bueno, ¿qué mejor forma de declarar el verdadero amor que con apuntes arruinados y dedos pegajosos? Desde ese día, nos volvimos inseparables. La primera indicación de la relación peculiar de Gary con su madre se presentó en nuestra tercera cita. Imaginen la escena, una cena a la luz de las velas, música suave, y nosotros mirándonos profundamente a los ojos. De repente su teléfono sonó. Él lo ignoró como cualquier persona sensata en una cita, pero nuestro Gary saltó sobre la mesa para contestar. Hola, mamá, dijo con el entusiasmo de un perrito feliz que ve a su dueño después de 5 minutos de separación. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había acordado llevar su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando, realmente lo desearía. Así que decidí marcharme rápidamente, como lo haría cualquier mujer con un poco de dignidad, en lugar de quedarme allí bebiendo mi vino barato y tibio mientras pensaba en lo dulce que era su amor por su madre. Katy del pasado, si pudieras volver y darte una bofetada para que despiertes, lo haría sin dudarlo. Pasaron los años y de repente estábamos comprometidos. ¿Cómo ocurrió eso?, preguntarán. Bueno, incluyó un anillo escondido, un discurso de propuesta que mencionó a su madre no menos de 5 veces, y yo, con mi infinita sabiduría, dije que sí. La fase de planificación de la boda fue una experiencia, y cuando digo experiencia me refiero a una pesadilla llena de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra. Amigos, aquí es donde Carol realmente empezó a destacar. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, necesitaba su aprobación. Dios no quiera que escogiera el color lila para los vestidos de las damas de honor. Carol casi sufrió un aneurisma por ello. Y Gary, bueno, su ayuda era comparable a la de una tetera de chocolate. Cada vez que le pedía su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que ustedes y mamá creen que es mejor. Debí haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Gary, sino que también estaba entrando en una relación polígama con él y su madre. Pero la verdadera diversión comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas buscan casa juntas, quizás llevando a un agente inmobiliario o un amigo de confianza para dar su opinión. Pero nosotros no, eso habría sido demasiado normal. Llevamos a Carol. El golpe final vino cuando finalmente encontramos una casa que todos aprobaron. Y cuando digo todos me refiero a que Carol dio su visto bueno. Y yo ya estaba demasiado cansada para seguir discutiendo.
Durante una visita en la sala, Carol se volvió hacia Gary con lágrimas en los ojos y dijo, «Hey, cariño, puedo imaginar a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad. Nuestra familia no, tu familia nuestra. Justo ahí estaba yo, y de alguna manera, ya me habían borrado de la foto». Gary la corrigió. Por supuesto que no, pero simplemente asintió, probablemente pensando en cómo se vería en pijamas de oso abriendo regalos mientras su adorada madre lo miraba con ojos brillantes. A estas alturas, seguramente te preguntarás por qué no salí corriendo de ahí. Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37.042 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por todas las visitas a casas y la noción de los costos hundidos son una combinación peligrosa. Así que, contra todo mejor juicio y probablemente varias leyes de la naturaleza, nos casamos. La boda fue... Bueno, digamos que si buscaras la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestro cortejo nupcial. Carol eligió un vestido blanco, así que sí, leíste bien, blanco, para la boda de su hijo. Cuando se lo mencioné a Gary, él simplemente se encogió de hombros y comentó que su madre decía que era un blanco roto. ¿En serio? ¿Blanco roto? Era más blanco que un oso polar en plena tormenta de nieve, pero logramos llevar a cabo la ceremonia. Nos dijimos que sí, cortamos el pastel y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Y cuando digo juntos, me refiero a con la permanente presencia de Carol acechando en el fondo. Podrías pensar que después de casarnos y asentarnos en nuestra nueva casa, que Carol había elegido, las cosas se calmarían, pero no fue así. La vida de casados con Gary era como estar en una carrera de 3 piernas, donde la tercera pierna era Carol, que siempre trataba de hacerme caer. Ella estaba por todas partes. Si no estaba físicamente allí, estaba presente en espíritu, ocupando espacio en la mente de Gary y controlando cada detalle de nuestras vidas. Si deseábamos comprar un nuevo sofá, había que consultarlo con Carol primero. Si pensaba en probar una receta nueva para la cena, no, porque a Gary solo le gusta cómo lo cocina su madre. Si quería pintar la habitación de invitados, debía calmarme, porque quizás a Carol no le agradara esa combinación de colores. Y antes de que me diera cuenta, estaba esperando un bebé. La mayoría de las mujeres disfrutan de este periodo. Organizan fiestas de bienvenida, decoran la habitación del bebé y gozan del brillo que trae la maternidad. Yo, en cambio, estaba recibiendo comentarios incesantes de Carol sobre cada cosa que consumía, bebía o hacía. Resulta que al esperar a nuestro precioso Gary Jr., ya no tenías la libertad de tomar tus propias decisiones. Oh, Katy, deberías estar tomando café, decía. Yo nunca probé esa cosa mientras estaba embarazada de Gary. Quizás eso explique cómo salió él. Entonces, Katy, ¿estás segura de que quieres pintar la habitación del bebé con ese color? Los estudios indican que podría afectar su desarrollo cognitivo. De nuevo, Gary parecía haber probado esa pintura también, y por supuesto que aprobaba todo lo que su madre decía. Te juro que si Carol le hubiera sugerido que se pusiera de cabeza y cantara algo, él lo habría hecho para asegurar un bebé saludable. Habría estado al revés cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que inicié el trabajo de parto fue todo un acontecimiento. Estaba resoplando y bufando, tratando de no maldecir a todos los hombres del mundo. ¿Y adivinen quién entró en la sala de partos? Carol. Gary la había llamado antes que al hospital. No es broma. Su primer instinto al saber que su esposa estaba en trabajo de parto fue llamar a su madre. Diría que me sorprendió, pero ya para entonces estaba demasiado ocupada trayendo una nueva vida al mundo como para preocuparme. Allí estaba yo, dando la bienvenida a un nuevo ser, con mi esposo a un lado, que parecía que iba a desmayarse en cualquier momento, y mi suegra al otro lado, ofreciendo sabiduría como, ahora Katy, cuando di a luz a Gary no hice tanta bulla. Tener un bebé se convirtió en más munición para Carol. Ahora no solo era una esposa inadecuada, sino también una madre deficiente. Cada decisión que tomaba era equivocada. No alimentaba bien al bebé, no la cambiaba correctamente, y no cantaba las canciones adecuadas. Me inundaron críticas interminables, todas entregadas con esa sonrisa empalagosa, que me hacía desear empujarla por un barril de cemento. Gary estaba encantado. Tenía a su madre y a su esposa bajo el mismo techo. El hecho de que su esposa estuviera al borde de la locura no parecía incomodarle en absoluto. Fue en ese instante cuando comprendí que debía hacer un cambio, y no fue por mí o porque ya estuviera demasiado perdida, sino por mi hija.
Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su padre consultara a su madre para cada decisión. No quería que creciera creyendo que su valor dependía de lo bien que cumplía con los estándares imposibles de su abuela. Así que, como cualquier mujer sensata haría, cambié de trabajo. Sí, leíste bien. Renuncié a mi empleo bien remunerado y estable con horarios irregulares por uno que pagaba menos pero me permitía estar más en casa. Estaba decidida a estar presente para mi hija de una forma que Gary nunca lo estaría. Por supuesto, Carol no se quedó callada al respecto. Oh, Kat, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Cómo mantendrás el estilo de vida de Gary con ese salario? Como si el estilo de vida de Gary, que consistía en jugar videojuegos y consultar a su madre sobre qué calcetines usar, requiriera un salario de 6 cifras. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin considerar lo que Carol podría pensar. Pero no se preocupen. Esta no es el final de la historia. No, apenas estamos comenzando. Recuerden la casa de $2 millones que mencioné. Ahí es donde realmente las cosas se ponen interesantes. Pero eso será tema para más adelante. Por ahora necesito una buena bebida fuerte, y posiblemente una lobotomía para olvidar la imagen de Carol en su vestido de novia blanco. Actualización 1. La última vez dejé la historia en el momento del nacimiento de mi hija, y la brillante decisión que tomé de cambiar de empleo. Ahora, avancemos hasta cuando las cosas comenzaron a intensificarse. Éramos una feliz familia de 3 o 4 si contamos a Carol, algo que aparentemente siempre hacía Gary. Nuestra hija crecía a un ritmo más veloz que la montaña de ropa sucia de Gary. Y empezamos a sentirnos un poco apretados en nuestra casa actual. Y ya saben, el hogar que Carol eligió generosamente para nosotros cuando nos casamos. Un buen día, durante un desayuno con tostadas quemadas, mi amado esposo me soltó algo que casi me hizo atragantar con mi pan quemado. Cariño, dijo, con toda la delicadeza de un elefante en una cristalería. He estado pensando que mamá está envejeciendo y me preocupa su futuro. ¿Qué opinas de buscar un lugar donde podamos vivir todos juntos? Me enorgullece pensar que soy una persona razonable. He soportado la constante intromisión de Carol y la incapacidad de Gary para tomar decisiones sin consultar a la madre, pero esto era demasiado. Intenté explicarle que Carol es mayor como un buen vino lleno de conservantes y probablemente no sobrevivirá a todos. Le recordé los valores, pero Gary estaba decidido. Tenía un discurso preparado sobre la importancia de la familia y cuidar a nuestros mayores, que estoy bastante segura de que Carol escribió para él y le hizo practicar frente a un espejo. Me enfrentaba a una difícil decisión: aceptar vivir con quien ha hecho de su misión criticar cada aspecto de mi vida o ser la nuera malvada que le niega a la dulce Carol la alegría de ver crecer a su nieta. Pero mi amiga Katy no es de las que se rinden fácilmente. Así que me puse mis pantalones de adulta y propuse una solución. Buscaríamos una casa, por supuesto, pero que estuviera cerca de la actual residencia de Carol. No en la misma casa, pero lo suficientemente cerca para visitas frecuentes y lo suficientemente lejos para que yo pudiera pretender que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro mental. Sorprendentemente, Gary estuvo de acuerdo. Sospecho que se sintió aliviado de que no le hubiera pedido el divorcio al instante ni lo hubiera internado en un psiquiátrico solo por proponer vivir con su madre. Recuerden que mencioné anteriormente que heredé una casa de mi padre. Bueno, aquí es donde la historia se torna interesante. No le había contado a Gary sobre esta pequeña herencia. ¿Por qué?, se preguntarán. En parte porque sabía que tan pronto como Carol se enterara comenzaría a redecorar el lugar en su mente. Pero, sobre todo, porque quería algo que fuera únicamente mío. Así que sugerí que buscáramos casas en un área que casualmente incluía la propiedad que había heredado. Gary no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que cada casa visitada tuviera una habitación adecuada para las estancias prolongadas de su madre. Finalmente, elegimos una casa, y cuando digo que elegimos, quiero decir que logré convencer a Gary y a Carol de que la casa que había heredado estaba en venta y era ideal para nosotros. Por supuesto, tener más espacio no detuvo a Carol, solo le dio más oportunidad para expandir su particular locura. Comenzó a visitarnos constantemente. Al principio era solo una vez a la semana, luego 2, y eventualmente cada 2 días. Pronto, estaba buscando excusas para quedarme en el trabajo más tiempo y evitar regresar a casa y encontrarla reorganizando mis despensas o dándome lecciones sobre la manera correcta de doblar sábanas ajustadas. Gary estaba encantado de tener a su madre cerca, cocinando sus platos favoritos y tratándolo como si todavía fuera un niño de 12 años que necesitaba que su mamá le cortara los bordes de los sándwiches. Unos 3 meses después de mudarnos,
Llegué a casa un día y encontré a Carol que se había dejado entrar sola y estaba en medio de repintar nuestra sala. Oh, Katy, ya llegaste, dijo alegremente, como si entrar en la casa de alguien y redecorarla fuera algo completamente normal. Espero que no te moleste, pero ese color almendra era tan aburrido. Pensé que un hermoso malva haría todo más vivo. Mami, mira lo que me regaló la abuela, decía mi hija, mostrando un vestido de los más ridículos que había visto. A ella le encantaba, mientras que yo observaba mis paredes malvas y la expresión satisfecha de Carol. Me di cuenta de que algo debía cambiar. Y como no es bien visto legalmente lanzar a tu suegra por la ventana, supe que quien debía cambiar era yo. Todo comenzó con una llamada telefónica de mi madre. Déjenme tomar un momento para apreciar a mi madre. Comparada con Carol, es un verdadero ángel. Me llama una vez a la semana. Recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde. Y nunca ha insinuado que su forma de cargar el lavavajillas es mejor que la mía. Pero esta llamada fue diferente. La salud de mis padres había estado empeorando y las cosas habían tomado un giro negativo. Estaban teniendo serias dificultades para cuidarse solos y realmente necesitaban ayuda. Hice lo que cualquier buena hija haría. Ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi hogar y el de mis padres. La respuesta de Gary fue la que cualquiera podría anticipar. Murmuró algo sobre lo complicado que sería para él manejar la situación sin mi apoyo, como si él fuera el único que debía equilibrar un trabajo, una hija y dos padres enfermos. Incluso se atrevió a decir que quizás Carol podría venir a vivir con nosotros de manera permanente para ayudar. Pero yo no tenía tiempo para eso. Tenía a mis padres que cuidar, una hija que criar y un empleo que sostener. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde tiempos remotos, respiré profundamente, enderecé mis hombros y seguí adelante. Lo que no anticipaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Podrías pensar que estaría feliz, ya que pasaba menos tiempo en casa, lo que le permitiría redecorar a su antojo y consentir a su querido niño. Sin embargo, no fue así. Para ella, el hecho de que yo pusiera a mis propios padres en primer lugar significaba que, de alguna manera, no estaba cumpliendo con mis responsabilidades como esposa y madre. No pasaba suficiente tiempo con mi hija. La casa estaba desordenada y Gary estaba comiendo demasiada comida para llevar. Todo estalló una noche cuando regresé tarde de casa de mis padres, exhausta y emocionalmente agotada, y encontré a Carol en la cocina con una expresión de desaprobación. Katy, dijo con esa voz empalagosa que me hacía querer hacer algo drástico, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. Y aquí, queridos de Reddit, los dejaré por ahora, porque lo que ocurrió después, bueno, eso es una historia diferente. Actualización 2. Estaba en mi cocina tan agotada que apenas podía ver con claridad. Había pasado el día respondiendo llamadas laborales, cambiando el gotero de mi papá y tratando de convencer a mi mamá de que debía comer algo más nutritivo que galletas viejas y tristeza. Y ahora aquí estaba Carol mirándome y acusándome. Lo que salió de mi boca fue una explosión de frustración, enojo y suficientes groserías como para crear nuevos insultos. Era como si se hubiera roto una presa y años de rencor oculto se desbordaran. Carol no lo tomó bien. Su rostro pasó por más colores que un camaleón en una bolsa de dulces. Entonces llegó Gary, preparado para defender mi honor y poner a su madre en su lugar. Pero no. Gary miró la escena con su esposa roja de ira y posiblemente a punto de entrar en cólera y su querida mamá pareciendo desmayarse en el sofá más cercano. Y adivinen qué hizo, tomó partido por ella en el gran conflicto entre su esposa y su madre. Gary eligió a su mamá y comenzó a darme un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo estaba destruyendo a la familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado. Guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estaba seguro pensaba que sería su as bajo la manga. Lanzó esta joya. Si alguna vez decides divorciarte, tú y nuestra hija no podrán arreglárselas solas, ¿me entiendes? Oh, mi dulce Gary, acabas de cometer un error monumental. Me empecé a reír y Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la razón, y tal vez así fue. Pero al hacerlo, también encontré algo mi valentía. Una vez que pude recuperar el aliento me recompuse y cariño, ¿quién dijo que yo sería la que no podría arreglárselas? La confusión en sus rostros fue inestimable. Se podía ver casi cómo sus cerebros funcionaban a 1000 por hora tratando de entender lo que acababa de afirmar. Y fue en ese momento cuando lancé la bomba de la verdad más grande. Les conté todo sobre la casa, que no era cualquier casa,
sino una propiedad valorada en $2 millones que había heredado de mi padre. Les expliqué cómo cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos y cada reparación de grifos con fugas habían sido cubiertos con mi dinero. La expresión de Gary pasó de confusión a incredulidad y luego a algo que se parecía sospechosamente al miedo. Por su parte, Carol pasó por la sorpresa, la indignación y luego adoptó un tipo de interés calculador que me hizo sentir escalofríos. Pero no había terminado. Estaba en racha y nada ni un acto divino podía hacerme callar. Les conté cómo había soportado en silencio durante años la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary. Cómo había cambiado de trabajo, sacrificado mi carrera y hecho esfuerzos para satisfacer todos sus caprichos. ¿Y para qué? Para ser tratada como una sirvienta glorificada en mi propia casa. Dejé claro que las cosas iban a cambiar, no más visitas imprevistas de Carol, no más redecoraciones sin mi consentimiento, y no más tratarme como si fuera un caso de caridad que debía agradecer las migajas de amor que decidían darme. Y a Gary le dejé claro que tenía una decisión que tomar, podía empezar a comportarse como un buen esposo y padre, o hacer las maletas e irse a vivir con su querida mamá, porque yo estaba harta. Harta. Carol, como era de esperar, estalló en lágrimas de cocodrilo, gritando que solo quería lo mejor para la familia y que no podía creer que los hubiera engañado. ¿Cómo podía ser tan despiadada con el vulnerable Garish? Este último, por su parte, parecía haber sido aplastado por un camión. Balbuceaba, titubeaba e incluso intentaba justificar que al ser mi esposo tenía derecho sobre la casa. Tomé la decisión que cualquier mujer sensata adoptaría en mi situación. Llamé a un abogado, uno de ese tipo que puede hacer que otros letrados se despierten en medio de la noche sudando frío. Porque si Gar pensaba que iba a asustarme con intimidaciones sobre el divorcio, le esperaba una grata sorpresa. Mi abogado me aseguró que la casa era absolutamente mía, y que si Gar continuaba insistiendo en el divorcio, tendría suerte si conseguía algo más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto no es un cuento de hadas, así que las cosas no se resolvieron de manera mágica durante la noche. En un notable acto de instinto de supervivencia, Gary pareció darse cuenta de que había cometido un gran error. Comenzó a hablar de terapia de pareja, de intentar solucionar las cosas y de cuánto me quería a mí y a nuestra hija. En cuanto a Carol, digamos que no aceptó muy bien su nuevo rol de persona no deseada. Intentó todo: chantajes emocionales, ataques de afecto desmedidos, e incluso un intento poco convincente de disculparse. Pero yo mantuve mi casa y mis reglas decían que no quería más a Carol. Entendí que al defenderme y negarme a hacer una alfombra de bienvenida otra vez, le estaba enseñando a mi hija una lección fundamental: merece respeto y no tiene por qué aguantar abusos de nadie, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. Ahora sé que están ansiosos por saber lo que ocurrió después. Bueno, queridos curiosos, esa será una historia para otro momento. Por ahora, digamos que la vida es interesante, desafiante sí, pero también liberadora de una manera que nunca pensé que sería posible. Estoy volviendo a descubrir quién soy, librándome de las expectativas de Gary y de las críticas constantes de Carol. Así que si estás lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda esto: vales más de lo que crees, mereces más de lo que imaginas, y a veces, lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir, basta. Santo cielo. Esto se volvió un fenómeno de la noche a la mañana. No puedo creer cuántos de ustedes están tan inmersos en mi drama. Sus comentarios y mensajes me hacen alternar entre risas incontrolables y lágrimas en mi copa de vino. Agradezco a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias sumamente creativas sobre qué hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con pegamento dentro de un pez y enviársela por correo, aunque la tentación es grande. Para responder algunas preguntas comunes. Sí, me quedo con la casa. Es mía legalmente, y ningún berrinche del niño Gar cambiará eso. No, todavía no he echado a Gar. Estamos en una especie de limbo raro donde él intenta convencerme de que puede cambiar, y yo estoy evaluando si realmente quiero que lo intente. Carol tiene prohibido aparecer en mi casa. Le he informado que si vuelve sin invitación no dudaré en llamar a la policía. La expresión que puso fue épica, créanme. A los muchos que han pedido el número de contacto de Carol porque les parece interesante, busquen ayuda, en serio. Sí, he cambiado las cerraduras y el código de seguridad. Para quienes preguntan por mi hija, ella está bien. Los niños son resilientes y me estoy asegurando de que entienda que esto no es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que Carol dejó de visitarnos. ¡Qué sorpresa!
Y por último, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me lo pongan fácil. 50 sombras de malvados. La historia de una suegra tiene un toque interesante, ¿verdad? Gracias de nuevo, su apoyo significa más de lo que se imaginan. Actualizaré cuando pueda, pero por ahora tengo una vida que vivir y mucho drama que resolver. Actualización 3. Estoy de vuelta porque sé cuánto han estado esperando el desenlace de esta historia y de ese maravilloso matrimonio que tenía. Si notan el sarcasmo, apuesto a que querían saber si Gary se quedó conmigo o con su querida mamá. Pues bien, déjenme decirles que en realidad él nunca tuvo opción. Siendo sinceros, si hubiera tenido una, probablemente habría optado por su madre. Por suerte, poco después de mi última actualización, ya estaban listos los documentos del divorcio para presentárselo. La expresión de Gary al recibir esos papeles fue tan divertida como se imaginan, una mezcla de asombro, inquietud y confusión, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Actuó como si el divorcio fuera lo más inesperado del mundo, como si no lo viera venir. Sin embargo, lo verdaderamente extraño es que no hubiera solicitado el divorcio mucho antes. De hecho, es raro que siquiera me casara con él en primer lugar o que no hubiera huido en cuanto dio señales claras de ser un niño de mamá. Junto a los papeles del divorcio llegó, como era de esperar, una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa ni un día más del necesario. La buena noticia para él fue que no tendría que mudarse muy lejos. Su nueva y antigua dirección estaba justo donde todos imaginaban la casa de su madre. Por supuesto, hice ese comentario pensando que sería un alivio para él. Digo, ¿qué mejor que vivir con su amada madre? Curiosamente no le hizo gracia. ¿Y por qué? No tengo idea, pensé que lo disfrutaría con todo su lío emocional. Bueno, solo es emocional, ¿verdad? Afortunadamente no tardó mucho en irse. Solo le llevó unos días empacar y mudarse, probablemente porque ya tenía algo de ropa en casa de su madre. La razón no me interesa saberla. Una vez que se fue, todo avanzó como debía. El proceso de divorcio tomó algunos meses, como suelen ser estas cosas, pero finalmente se finalizó. Me quedé con la casa porque nunca fue un bien común. Era una herencia de mi padre, y para quienes se lo preguntan, sí, es posible heredar algo si la persona aún está viva. En cuanto a nuestras pertenencias, las dividimos de manera justa. Pero lo mejor de todo es que ahora Gary tiene que pagar la manutención infantil. Esto fue un gran alivio porque estaba empezando a pensar en buscar un trabajo mejor remunerado para mantener a mi hija y a mí, ahora que él ya no está en la ecuación. Sin embargo, gracias a la manutención podemos cubrir la diferencia sin preocuparnos demasiado. Además, ahora que su madre ya no puede entrar a esta casa ni interferir en nuestras vidas, hay un ahorro considerable. Es asombroso lo que se puede lograr al deshacerse de un parásito emocional. Como era de esperarse, Carol intentó regresar. Quiso venir a ver a su nieta, pero fui muy clara, si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su papá. Le dejé claro que no hay espacio para ella en esta casa y sí, quizás fui un poco dura, pero le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La expresión que tuvo cuando se lo dije fue casi tan buena como la de Gary recibiendo los papeles del divorcio. En cuanto a la custodia de nuestra hija, llegamos a un acuerdo. Ella pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre, aunque siendo realistas ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y no ha hecho el más mínimo intento de mudarse, a pesar de que ya han pasado varios meses desde que se fue de mi casa. Por lo demás, debo decir que las cosas han mejorado mucho ahora. Una vez que te deshaces de lo que te está envenenando la vida, todo empieza a mejorar. Es como si hubiera cargado una mochila llena de piedras durante años y al soltarla, de repente, todo es mucho más fácil. Ya no tengo que andar con cuidado en mi propia casa, ni vivir bajo la constante crítica de Carol. Mi hija está más tranquila y aunque puede ser complicado para ella tener padres divorciados, creo que también siente la diferencia. Sin la interferencia constante de su abuela en nuestro espacio, la casa finalmente se siente como mi hogar. Y por si se lo preguntan, sí, por fin me deshice de todo rastro de Malva en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció cuando Gary se fue. La libertad tiene un color y les aseguro que no es Malva.